Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. El día de hoy abordaremos el tema del desarrollo psicosocial en la Edad Media. A más de una dimensión de sí misma y ha superado la forma en que se describe en términos del todo. Reconoce que puede ser lista, así como lo dice, ¿verdad? Que es muy buena para ciertas materias, pero que en otras se siente como tonta. Puede verbalizar mejor su autoconcepto y ponderar distintos aspectos de él. Puede comparar su yo real, es decir, quién soy, con su yo ideal, es decir, quién quiere ser, y juzgar si es a altura de los estándares sociales en comparación a otros. Todos estos cambios contribuyen a consolidar el desarrollo de la autoestima, que son las evaluaciones que hace de su valía personal global. Pese a ello, como ella misma lo dice, ¿verdad? Me agrado como persona. De acuerdo con Eric Erickson, si ustedes recuerdan un poco, cuando pudimos desarrollar el tema de esas etapas de desarrollo, él nos planteaba 8 etapas que se van desarrollando desde la niñez hasta llegar a la etapa de la adultez. Entonces, él decía que el autoestima es la opinión que tienen los niños y esa la van adquiriendo de acuerdo a qué tan productivos se van sintiendo, pues a medida van creciendo. Esto se desarrolla pues en esta cuarta etapa, a la que él llama laboriosidad versus inferioridad. Como en todas las etapas que nos plantea Erickson, existe una oportunidad de crecimiento que está representada por una sensación de laboriosidad y un riesgo complementario representado por un sentimiento de sentirse inferiores. En caso de que un niño no pueda obtener un elogio de los adultos o de sus padres, o no tenga motivación ni autoestima, es posible desarrolle un sentimiento de baja autoestima y en consecuencia desarrolle un sentimiento de inferioridad. Esto es problemático dado que durante la niñez media los niños deben aprender habilidades valoradas en su sociedad. Si los niños se sienten inadecuados en comparación con sus pares, pueden replegarse el abrazo protector de la familia y no aventurarse lejos de su casa. El desarrollo de esa sensación de laboriosidad, en contraste, implica aprender a trabajar y alcanzar todas las metas que se propongan. Los detalles de esa laboriosidad pueden variar según también la cultura. Los niños Arapesh de Nueva Guinea aprenden a elaborar arcos y flechas y a poner trampas para las ratas. A las niñas se les enseña a sembrar y a cosechar. Los niños inuit de Alaska también aprenden a cazar y a pescar. A los niños de países más industrializados se les enseña pues a leer, a escribir, a contar, a utilizar computadoras, calculadoras, entre otras cosas. Y todas estas experiencias tienen en común un énfasis en ese desarrollo de la laboriosidad en los niños, ese impulso o motivación a alcanzar metas, a ser exitosos. Si esta etapa se resuelve de forma satisfactoria, los niños perciben que pueden dominar ciertas habilidades que sean un poco más difíciles y que puedan llevar al final a completar también las metas o las tareas que se propongan. Esto puede ir demasiado lejos si se vuelven demasiado laboriosos y pueden descuidar lo que son sus relaciones sociales y convertirse también en adictos al trabajo. El crecimiento emocional y la conducta prosocial. A medida que los niños van creciendo, toman más conciencia de sus sentimientos y de los sentimientos de las otras personas. Pueden regular o controlar mejor sus emociones y responder también al malestar emocional de otros. A los 7 u 8 años es común que tengan conciencia de los sentimientos de vergüenza y del orgullo, así como una idea más clara de la diferencia entre culpa y vergüenza. Esas emociones influyen en la opinión que tienen de sí mismos. En la niñez media, los niños tienen conciencia de las reglas de su cultura relacionadas con la expresión emocional aceptable. Los niños aprenden que les hace enojarse, sentir temor o tristeza y la manera en que otras personas reaccionan ante la manifestación de esas emociones y aprenden a comportarse en consecuencia.
Cuando los padres responden con desaprobación o castigo, emociones como la irritación y el temor pueden hacerse más intensas y dañar el ajuste social de los niños. ¿Alguna vez ustedes han recibido un regalo que no les ha gustado o han tenido que contenerse en un momento de enojo quizás porque no era el momento de expresarlo o para no meterse en problemas? La capacidad que poseemos nosotros los seres humanos para fingir que nos gusta un regalo o sonreír cuando estamos enojados requiere de lo que se llama autorregulación emocional. Que la autorregulación emocional es una regulación o un esfuerzo voluntario para controlar las emociones, la atención y la conducta. En los niños hay diferencias individuales en cuanto a cómo ponen en práctica ellos esta parte de la autorregulación emocional. Y todos estos cambios realmente se van notando con el desarrollo de la edad. Los niños con poco control voluntario se muestran muy enojados o frustrados cuando se les interrumpe o se les impide hacer algo que desean. No pueden ocultar con facilidad estas señales. En contraste, los niños con un elevado control voluntario pueden controlar estos impulsos a mostrar emociones negativas en momentos inapropiados. Es decir, son capaces de controlar esas emociones y saben cuándo expresarlas o cuándo está bien pues comentarlo, hacerlo saber a sus padres o simplemente pues mostrarlas. Los niños tienden a volverse más empáticos y a inclinarse más hacia la conducta prosocial en la niñez media. La empatía parece estar cableada en el cerebro de los niños normales. Varios estudios un tanto recientes de la actividad cerebral en niños de entre 12 y 13 años encontraron que algunas regiones del cerebro se activan cuando se les mostraban imágenes de personas que estaban sufriendo. También es más probable que aquellos niños que posean una alta autoestima sean quienes muestren más empatía o más solidaridad a aquellas personas que están en una situación no tan agradable. Los niños también prosociales suelen comportarse de manera apropiada ante todas aquellas situaciones sociales y es muy difícil que nosotros veamos que ellos muestran emociones negativas o que no puedan afrontar problemas de manera correcta, a diferencia de aquellos niños que tienen un poco más de dificultad en la parte social. El niño en la familia. Generalmente los niños en la edad media pasan ya la mayor parte del tiempo fuera de casa porque ya están asistiendo pues a la escuela. Si se las ha incluido también en algunas actividades extracurriculares, pues comparten más tiempo con otras personas que con su núcleo familiar. Sin embargo, siempre será pues el hogar y las personas que viven con él aquellas parte importante de la mayoría pues de la vida de los niños. La investigación sugiere que las horas familiares, como la parte de las comidas, el compartir como ciertos tiempos, el juego también, eh, se relacionan directa e indirectamente con la salud y el bienestar de los niños. Esto hablando pues a nivel emocional. Pero para lograr entender al niño en la familia es necesario también examinar el ambiente familiar, cómo es su atmósfera, su estructura. A su vez, estos son afectados por lo que sucede más allá de las paredes de la casa. Como predice la teoría de Bronfenbrenner, otras capas de influencia que incluyen el trabajo y la posición socioeconómica de los padres, además de tendencias sociales como la urbanización, los cambios en el tamaño de la familia, el divorcio y nuevas nupcias, ayudan a configurar el ambiente de la familia y por consiguiente también el desarrollo de los niños. También la cultura define ritmos diferentes en la vida familiar y los roles de los miembros de la familia. Por ejemplo, en algunas familias afroamericanas conservan tradiciones de familia extensas, es decir, vivir con muchos miembros de su familia, vivir con tíos, con primos, con abuelos.
y en general pues llegan a ser familias pues de gran tamaño. Y esto también pues les permite a ellos ir sembrando este sentido de obligación familiar y también orgullo étnico, ayuda mutua, porque es algo que han observado pues durante toda su vida. Las familias latinas tienden a hacer hincapié en un compromiso familiar también, el respeto a sí mismo y a los otros y a la educación moral. También aquí la educación en las familias latinas pues es totalmente diferente en relación a otras culturas, en donde se inculca bastante el respeto a los padres, el ayudar también a los padres, ¿verdad? A la familia en general. Y eh, eh, hay como patrones bien establecidos, ¿verdad? De que estudio, ayudo a mis papás. Generalmente se van de casa hasta que ya están casados, muy distinto pues a otras culturas que no sean latinas. La atmósfera familiar, el ambiente familiar es la principal influencia sobre el desarrollo de los niños. Un factor que contribuye a configurar la atmósfera familiar es la presencia de conflictos. La exposición a situaciones violentas, conflictivas, es perjudicial para los niños, ya sea a través de una exposición directa, como discusiones entre padres, o de una exposición indirecta, como la falta de cohesión familiar y las estrategias de regulación de la ira. Algo que también nos han planteado ciertos teóricos acerca de cómo influye el entorno o nuestro ambiente en el medio que nos desarrollamos. También esto va a predecir cómo seremos nosotros en un futuro ya cuando seamos adultos. En esta parte de la niñez media se dan dos tipos de situaciones, ¿verdad? Los niños que están más expuestos a conflictos entre los padres tienden a mostrar altos niveles de conductas, ya sea de internalización y de externalización. En cuanto a las conductas de internalización, incluye lo que es la ansiedad, el temor y la depresión. Es decir, que todas estas conductas se canalizan, pero hacia el interior del niño. No es algo que expresen, sino que es algo con lo que pues ellos están lidiando, pero generalmente no pues llegan a mostrar tan abiertamente. Salvo en situaciones en el que el niño pues sí llega a sentirse pues mal o llega a presentar otro tipo de síntomas en el que el padre quizás ponga atención y se dé cuenta que el niño pues está atravesando por alguna de estas situaciones. Y el siguiente, que es la conducta de externalización, que son todas aquellas conductas que sí ya se expresan, que son más visibles, como por ejemplo la agresividad, las peleas, las desobediencias y la hostilidad. Es decir, toda esa ira o ese enojo que se canaliza, pero al exterior, ¿verdad? Le muestro a los demás que no estoy de acuerdo, que me estoy sintiendo mal, peleándome con todos, siendo desobediente, gritando, siendo, perdón, impulsivo. Tanto las conductas de internalización como las de externalización eh, atienden o tienden a ocurrir en niños cuyas familias presentan altos niveles pues, de discordias, de peleas o de conflictos. En la niñez media, el poder social se vuelve más equitativo entre padres e hijos. Padre e hijo participa de una etapa de transición llamada corregulación, que puede incluir estrategias en las que los padres supervisan, pero los niños disfrutan de una autorregulación continua. Por ejemplo, en lo que se respecta a los problemas con los padres recurren ahora menos a la intervención directa y más a la conversación con su hijo. La corregulación se ve afectada por la relación general entre los padres y su hijo. Los niños están más dispuestos a cumplir los deseos de sus padres cuando reconocen que estos son justos, también que ven que se interesan en su bienestar y que debido a la experiencia saben más. Esto es particularmente cierto en los casos en que los padres tratan de reconocer que el juicio de sus hijos está en proceso de maduración y adoptan una postura firme sobre aquellos temas que realmente son importantes. El cambio a la corregulación influye en la forma en que los padres manejan la disciplina. Es más probable que los padres de escolares utilicen técnicas inductivas,
Es decir, por poner un ejemplo, el padre de José de 8 años le indica cómo afecta a otros sus acciones. Golpear a Jeremy lastima y lo hace sentir mal. En otras situaciones, los padres de José pueden apelar a su autoestima. ¿Qué habrá pasado con el niño amable que estaba aquí ayer? O a los valores morales. Un niño tan grande y tan fuerte como tú debería sentarse en el tren y dejar de pie a una persona mayor. Por encima de todo, los padres del niño le dejan saber que debe hacerse cargo de las consecuencias de su conducta. No me extraña que hayas perdido el autobús escolar hoy. Estuviste despierto hasta muy tarde. Ahora tendrás que caminar a la escuela. Es aquí donde los padres van haciendo una modificación en cuanto a esa parte disciplinar. Ya no se usa tanto el castigo físico, sino que se trata pues de mediar con el niño a través de conversaciones, a través de palabras y otro tipo de castigos, pero que no sean pues lo acostumbrado, las palizas, los golpes o cualquier otro tipo de castigo pues físico. Relaciones entre hermanos. En las áreas rurales remotas de Asia, África, Oceanía, Centroamérica y Sudamérica es común ver a las niñas mayores que cuidan a 3 o 4 hermanos menores. En dichas comunidades los hermanos mayores tienen un importante papel definido por la cultura. Los padres entrenan a sus hijos para que estos enseñen a sus hermanos y hermanas menores a recoger leña, a cargar agua, a atender a los animales y a cultivar los alimentos. Esto pues también influenciado bastante por esa parte cultural en el que, por poner un ejemplo, en nuestro país, si tenemos hermanos menores, se nos pide que estar un poco más pendientes de ellos, cuidar que no se lastimen, vigilarlos. Y uno a veces como hermano mayor pues va teniendo pues esa idea de cuidado hacia nuestros hermanos menores. A diferencia de otras culturas, por mencionar la estadounidense, en el que por lo general se trata de no cargar a los hijos mayores con el cuidado de sus hermanos menores. Los hermanos mayores enseñan a sus hermanos más pequeños, pero esta tarea suele llevarse a cabo de manera como más informal y sin tanto esa parte establecida, ¿verdad? De que se debe pues cuidar o ser un poquito responsable acerca de el hermano menor. El número de hermanos y su espaciamiento, es decir, el orden de nacimiento y el género, suele también determinar cuáles van a ser los roles y las relaciones entre esos hermanos. El mayor número de hermanos en las sociedades no industrializadas ayuda a la familia a realizar su trabajo y a sostener a los miembros ancianos. En las sociedades industrializadas los hermanos suelen ser menos y sus nacimientos también suelen ser más espaciados, lo cual permite que los padres pues encuentren más recursos y atención a cada uno de esos niños. La influencia entre hermanos no solo es directa por medio de sus interacciones mutuas, sino también indirecta, a través de su efecto en la relación de cada uno de los padres. La experiencia de los padres con un hermano mayor influye en sus expectativas y en el trato de cada uno menor. Es decir, nuestros papás, pues, si han tenido hijos previos a nosotros, pues ya saben qué cosas hacer o qué cosas no hacer o cómo llevar mejor ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque ya tienen una experiencia previa y eso también pues puede influir un poco en cómo va a ser el trato a ciertos hermanos. Por eso a veces se dice que los hermanos menores son como más consentidos, pero realmente no es por eso, sino que ya existe pues una experiencia previa y ya saben cuál es la mejor manera de ir desarrollando pues cada uno de los aspectos de crecimiento de los niños. El niño en el grupo de pares. Si bien es beneficioso que los niños practiquen estas habilidades sociales, ya sea con sus amigos, compañeros, vecinos, existen efectos positivos y negativos de estas relaciones. Los niños se benefician cuando hacen cosas con sus pares.
desarrollan las habilidades necesarias para practicar la sociabilidad y la intimidad, lo que le permite obtener un sentido de pertenencia. Es decir, pertenezco a este grupo, me identifico con, soy parte de. Tienen también motivación de logro y adquieren un sentido de identidad. A medida que los niños empiezan a alejarse de la influencia de los padres, el grupo de pares les abre nuevas perspectivas y los libera para emitir juicios independientes. Cuando se comparan con otros niños de su edad, pueden hacer un juicio más realista de sus habilidades y adquirir un sentido más claro de autoeficacia. El grupo de pares ayuda a los niños a desempeñarse en la sociedad. Esto es decir, que pueden ir ajustando sus necesidades y deseos, se dan también cuenta de en qué momento pueden ir cediendo, cuándo mantenerse firmes. El grupo ofrece esa seguridad emocional y que permite al niño sentirse miembro de. Para el niño es tranquilizante saber que no son los únicos que albergan ciertos pensamientos que podrían ofender a los adultos. Y esto es pues toda la parte positiva. Pero por el lado negativo, el grupo de pares puede reforzar el prejuicio, actitudes desfavorables hacia los extraños, en especial hacia miembros de ciertos grupos raciales o étnicos. Los niños suelen inclinarse hacia los que son como ellos, pero a excepción de la preferencia por los niños del mismo sexo, esos sesgos disminuyen con la edad y el desarrollo cognitivo. Generalmente suelen haber como grupitos, esto es bastante observable en la parte de las primarias, donde se excluye a ciertas personas, ¿verdad? Porque es el que usa lentes y vamos a llamar el cuatro ojos, o porque es el que es el mejor en la clase y vamos a llamarlo el nerdo, ¿verdad? Entonces, tendemos también a caer en esa parte como del bullying o de agredir a otros por ser parte de un grupo o por pertenecer o por seguir muchas veces esas como ideas negativas que tienen los líderes de nuestro grupo. Amistad. Los niños pasan buena parte de su tiempo libre en grupos, pero no solo hacen amigos como individuos. La popularidad es la opinión que tiene un grupo de pares sobre un niño, pero la amistad es una vía de dos sentidos. Los niños buscan amigos de edad, sexo e intereses similares. Las amistades más sólidas implican igual compromiso e intercambio común. Con base a entrevistas a más de 250 personas de entre 45 años de edad, Robert Tillman siguió los cambios en las concepciones de la amistad a lo largo de 5 etapas que se suponen pues en esta diagrama o en esta tabla que pues se está proyectando. Los niños de aproximadamente 3 a 7 años tienen un nivel no diferenciado de amistad, en el que valoran a los amigos en función de criterios egoístas y concretos, como los juguetes que tiene el otro niño o si el niño tiene un aspecto similar a ellos. Y aquí podemos nosotros apreciar las etapas, la descripción y los ejemplos. En la etapa 0, compañerismo de juego momentáneo, que va de los 3 a los 7 años. La descripción en el nivel indiferenciado de la amistad, los niños tienden a pensar solo en lo que quieren de una relación. Los más pequeños definen a sus amigos en términos de cercanía física y los valoran por los atributos materiales o físicos. Ejemplo, ella vive en mi calle o él tiene los Power Rangers. En la etapa 2, cooperación bidireccional justa y resistente, que va de los 6 a los 12 años. En este nivel recíproco se superpone con la etapa 1, implica un intercambio, pero aún así cumple muchos intereses personales separados, en lugar de los intereses comunes de ambos amigos. Y el ejemplo es, somos amigos, hace cosas el uno por el otro, o un amigo es alguien que juega contigo cuando no tienes a nadie más con quien jugar. Continuamos hablando acerca de la salud mental en esta etapa de la niñez. Si ustedes recuerdan en clases anteriores, se les mencionaba que
hace muchos años atrás realmente no se les daba la importancia de la salud mental en niños. Se creía que ellos no podían padecer de ciertos trastornos, que no podían tener ciertas enfermedades. Si no es hasta mucho tiempo después que, luego de muchas investigaciones, se llegó a la conclusión de que sí pueden padecer ciertos trastornos, enfermedades, complicaciones, y se le dio la verdadera importancia a la salud mental en los niños. Aunque la mayoría de los niños muestran un buen ajuste, por lo menos uno cada 10 niños y adolescentes tienen un trastorno mental diagnosticado bastante grave, como para ocasionar cierto impedimento. El diagnóstico de los trastornos mentales en los niños es importante, porque estos pueden conducir a trastornos psiquiátricos en la adultez. En realidad, la mitad de todos los trastornos mentales empiezan alrededor de los 14 años. Vamos a conocer cuáles son los problemas emocionales más comunes en esta edad. Uno de ellos es el trastorno de conducta perturbadora. Eh, Dentro de esta clasificación nos encontramos con el trastorno negativista desafiante, un patrón de desafío, desobediencia y hostilidad hacia las figuras adultas de autoridad con una duración mínima de 6 meses y que traspasa los límites de la conducta normal de la niñez. Los niños con el trastorno negativista desafiante tienen peleas constantes, discusiones, pierden los estribos, arrebatan objetos, culpan a los demás y muestran enojo y resentimiento. Y es aquí donde realmente debe ser importante lograr hacer esa diferencia entre cuáles son las conductas normales, ¿verdad? Porque en ciertas edades comienza como esa rebeldía, generalmente en la preadolescencia, pero cuando ya vemos que son conductas que persisten, que se van intensificando, ¿verdad? Que puede comenzar como una discusión, como una desobediencia y convertirse en algo más serio, pues aquí ya se debe prestar mayor atención y ir pensando en llevar pues al niño a un especialista pues en salud mental que pueda diagnosticar estos trastornos para que no se intensifiquen y que no puedan desarrollarse ya cuando o intensificarse más cuando la persona ya sea un adulto con otro tipo de dificultades, con algo más arraigado, mucho más difícil de controlar. Algunos niños con el trastorno de negativista desafiante también presentan un trastorno de conducta, un patrón persistente, repetitivo y de inicio temprano de actos agresivos antisociales, como el ausentismo escolar, generación de incendios, mentiras habituales, peleas, acoso escolar, robos, vandalismo, ataques y el consumo de drogas y alcohol. También algunos niños de entre 11 y 13 años pasan del trastorno de conducta a la violencia criminal. Es decir, estos actos se van convirtiendo en actos mucho más peligrosos o dañinos que pueden ir desde atracos, asaltos a mano armada, violaciones, invasión de casas, que si notamos pues realmente son mucho más serios y partiendo de que son niños eh, preadolescentes, ¿verdad? Que van en edades de 11 a 12 años. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a definir, por ejemplo, si tengo un niño con trastorno de conducta que en un futuro va a ser una persona antisocial que pueda cometer pues todos estos actos de delincuencia o vandálicos? Pues se dice que según ciertas investigaciones existen déficits que pueden tener influencia por parte de la genética o también ser producidos por ambientes adversos. Y aquí nuevamente vemos cómo influye la parte de la crianza. Si el niño pues crece en un entorno conflictivo, donde ha visto pues muchos problemas, ajá, y ya tiene esta predisposición a tener un trastorno de conducta, pues puede que se agrave en la adultez si no se le presta atención en la parte de la niñez. En cambio, aquellos niños que sí son de difícil control o que sí tienen un diagnóstico, pero que su ambiente ha sido
un poco más pacífico, ¿verdad? Sin tantos problemas y se le ha dado la atención de un profesional de la salud mental correcta, es muy probable que no desarrolle pues actos criminales una vez ya sea adulto. El trastorno de ansiedad por separación afecta alrededor del 4% de los niños y adolescentes jóvenes y puede persistir hasta a los años universitarios, ¿verdad? Ya cuando están pues, en esa etapa. Estos niños a menudo vienen de hogares que son muy unidos, con mucho cariño, que pueden de cierta manera también estar un poco sobreprotegidos y es lo que les pues desarrolla ese trastorno de manera espontánea que puede pues producir estrés en el niño. También puede estar relacionado a algún evento estresor como la muerte de alguna mascota, la enfermedad de algún familiar o la propia enfermedad del niño o el cambio a una nueva escuela. A menudo todas estas fobias son desencadenadas por experiencias traumáticas, como el hecho de que la mente del niño se quede en blanco cuando debe participar en clase. O quizás previamente se le ha hecho una pregunta, el niño no ha sabido responder, sus compañeros se ríen y también refuerza esto el maestro, entonces puede ir desencadenando todas estas fobias. La ansiedad social tiende a incrementarse con la edad, mientras que la ansiedad por separación va disminuyendo. En ocasiones la fobia escolar puede ser una forma de fobia social o ansiedad social, un temor extremo o evitación de las situaciones sociales, como el hablar en clase o encontrarse con un conocido en la calle. La fobia social afecta a cerca del 5% de los niños y se da en familias, por lo general puede tener un componente genético. Es decir, si alguno de mis padres presenta pues este trastorno, es muy probable que yo pues lo desarrolle en los primeros años de mi niñez o quizás pues ya cuando soy adolescente. Algunos niños presentan un trastorno de ansiedad generalizada que no se enfoca en ninguna parte específica de su vida. Ellos se preocupan por todo, las calificaciones escolares, las tormentas, terremotos, los golpes recibidos en el patio de juegos. Generalmente tienden a ser tímidos, a dudar de sí mismos y a preocuparse en exceso por satisfacer las expectativas de otros. También buscan aprobación y necesitan que se les tranquilice de manera constante, pero su preocupación parece independiente del desempeño o de la forma en que los consideran los demás. Los trastornos de ansiedad suelen presentarse en familias y son 2 veces más comunes que se den en niñas que en los varones. La mayor vulnerabilidad femenina a la ansiedad empieza en alrededor de los 6 años. Las mujeres también son más susceptibles a la depresión, que es similar a la ansiedad y que la acompaña a menudo, o sea, se da junto la ansiedad con la depresión, y tanto la ansiedad como la depresión pueden tener una base neurológica. No solamente puede darse por eventos traumáticos o por algunas situaciones que los hayan afectado, sino que hay algún componente pues a nivel cerebral que está predisponiendo al niño o a la niña a que padezca pues alguno de estos trastornos. La depresión infantil, que también es un trastorno común de la niñez media, que es un trastorno del estado de ánimo que va más allá de la tristeza normal temporal. Los síntomas incluyen incapacidad para divertirse o concentrarse, fatiga, actividad extrema o apatía, llanto, problemas de sueño, cambios de peso, dolencias físicas, sentimientos de minusvalía, una sensación prolongada de que no tiene amigos o pensamientos frecuentes acerca de la muerte o el suicidio. La depresión infantil puede señalar el inicio de un problema recurrente que es probable que se desarrolle o evolucione más en la adultez.
Niños de incluso de 5 o 6 años pueden informar con precisión de estados de ánimo depresivos y sentimientos que pronostican problemas posteriores, que van desde los problemas académicos hacia problemas más severos como las ideas suicidas. Es común que la depresión aparezca durante la transición a la secundaria y puede estar relacionada con mayores presiones académicas. Sin embargo, se desconocen las causas exactas de la depresión infantil, pero los niños deprimidos suelen provenir de familias con altos niveles de depresión, generalmente paterna, ansiedad, consumo de drogas o conductas antisociales. La atmósfera de estas familias puede incrementar el riesgo de que los niños se depriman. También existen otras investigaciones más relacionadas a genes específicos. En el caso del gen 5-HTTT, que ayuda a controlar la serotonina, que es un neurotransmisor que influye en el estado de ánimo. Se realizó un estudio longitudinal que se llevó a cabo con 847 personas nacidas en un solo año en Nueva Zelanda, quienes tenían dos versiones cortas de este gen. ¿Y qué se descubrió con esto? Que ellos eran más propensos a deprimirse que quienes tenían aquel gen, pero en versiones más largas. Es decir, que sí influye la parte del ambiente, del entorno, si tenemos esta predisposición a ser depresivos. Y también, pues, hay algo, algún faltante, pues, en nuestros neurotransmisores que nos hace predisponer más a padecer una depresión. Bien, y eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero haya sido de su aprovechamiento. Cuídense mucho y nos encontramos pronto.